Este es el tema número 2 de la serie Tiempo de Refrigerio con nuestro pastor Diego Zapata. Adelante, pastor. Hermanos queridos, muy buenos días para todos. En el lugar donde estoy hay un sol luminoso, muy brillante. Eso le da como una energía adicional al alma, además de la bendición que el Señor ya nos ha dado al prodigarnos la vida en este día. Así que avanzamos en este día con muchas expectativas en el corazón, con muchos deseos de amar a Dios y de servir a nuestro prójimo, y una bendita esperanza que flota en el alma, que nos hace estar por encima de las dificultades y nos hace en cierto sentido tener un carácter por Cristo y en el Señor un carácter resiliente para sobreponernos a todos. Un saludo para todos los hermanos. Si hay alguno en necesidad, en pena, en dificultad, vamos a elevar una oración, hermanos. Dios oye, Dios escucha, Dios responde. Todo en el tiempo de Jehová, podemos solazarnos en Él. No perdamos la paz. Recuerden que la ansiedad y la congoja son ciegas y no dejan discernir las actividades divinas. Así que si hay alguno en una situación de esta, vamos a postrarnos de hinojos ante el Señor, vamos a suplicar por la necesidad y vamos a pedirle que por favor nos unja con su Santo Espíritu, porque estamos en un momento definitivo de nuestra historia. Hermanos, nos quedan los minutos de aquí hasta cuando concluyamos para hacer esta oración y para poder estudiar el material. Tengo una información supremamente densa en lo que concierne al día de hoy y entonces vamos a dividirlo tal vez en dos partes. Invito a los presentes a orar a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, gracias por el recurso de la oración, esa bendita herramienta que has puesto en nuestras manos y que ya hemos estado viviendo la experiencia de la oración. La oración es una experiencia que se vive. Cuánta paz nos ha dejado cuando muchas veces cargados en el corazón nos postramos de hinojos ante ti y sentimos que alguien nos escucha, alguien está ahí, alguien tiene los recursos para suplir, para responder, para contestar, para llenar todo. Oh Dios, que fuera de nosotros sin ti. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos seas propicio a nuestra necesidad en esta hora, a los hermanos que de alguna manera tienen algún dolor, alguna perplejidad, por favor ayúdales. Dale la esperanza de que mañana el sol volverá a iluminarse y que las nubes son simple y sencillamente aquellos recursos que tú tienes para ocultar tu gloria cuando quieres acercarte a la persona que está en dificultad para prodigarle ricas bendiciones. Así lo has prometido y así esperamos. Pero nuestra necesidad por encima de todo eso es tu espíritu, Señor, tu espíritu. Tener tu actitud, tener tu mente, tener el carácter, el sentir tuyo, como dijo el apóstol Pablo. Eso lo necesitamos y por eso estamos estudiando este tema, porque hemos llegado a los fines de los tiempos y es la necesidad de la iglesia, la necesidad colectiva, la necesidad individual, la necesidad nuestra hoy. Por favor, bendícenos, Señor. Nos sentamos a tus pies y queremos oír de ti palabras de vida que cambien dramáticamente el curso de nuestra existencia por tu gracia y por tu poder. Perdona nuestros pecados y nuestra incredulidad y asístenos con tu maravillosa presencia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo agradecemos todo. Amén. Apreciados hermanos, vamos a retomar la lectura del versículo con el cual hemos comenzado esta serie y que de alguna manera nos estará sirviendo de base para lo que discutiremos durante esta semana. Entonces, en el libro de Hechos capítulo 3, este es el discurso del apóstol Pedro. Esto fue posterior al descenso del Espíritu Santo y a la participación que el cielo le hizo a estos hijos tuyos cuando unánimes de un solo corazón y de una sola mente oraron intensamente, hermanos, y un solo deseo bullía en su corazón y en su ánimo interior, proclamar las buenas nuevas de un Salvador que había resucitado
que había ascendido al cielo a interceder por ellos, que les había prometido ir a preparar morada y que vendría a recoger a los suyos, pero que enviaría del Padre la promesa, el bendito Consolador. Y ahora, llenos, hermanos, de esa bendición y de ese don, los efectos no se dejaron sentir y las filas de la iglesia y del pueblo crecieron como consecuencia de ese dunamis, de ese poder y de esa fuerza que bajó del cielo y asistió y capacitó a estos hombres para enfrentarse con los hombres y hablarles del Salvador, el que perdona, el que redime, el que sana y salva. Y dentro de ese sermón presentado por el apóstol Pedro, lleno de ese refrigerio del Señor, él dijo las siguientes palabras, 3:19, hermanos. Así que arrepentidos, hermanos, arrepentimiento, conversión, convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Déjenme decirles algo, qué hermoso es que cada uno de nosotros hoy pueda, en esa actitud que viene del cielo, perdonar, servir, amar, darse, gastarse, rendirse, mirar al otro como la imagen de Dios, ¿no? Qué ideal, hermano, qué blanco tan alto. Pero qué tal encontrarnos en esa situación ya y poder decir, ahora por fin soy verdaderamente libre. Entonces, hermanos, serán borrados los pecados. Y dice aquí, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí están las condiciones para ser asistidos de esta manera. Y el encabezamiento del versículo 20, parte que no leímos ni tocamos ayer, dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Versículo 20. Apreciados hermanos, vamos a comparar lo que el apóstol Pedro dijo aquí. Él nos presenta una secuencia, una seguidilla de hechos en estos versículos que no podemos pasar por alto ni ignorar. Pero yo quiero que antes de hacer eso, comparemos el texto con el de Apocalipsis capítulo 6. Voy a invitar a los hermanos para que vamos a Apocalipsis capítulo 6. Leamos cuidadosamente. Recordemos algunas de las cosas involucradas en las líneas y en los detalles, ¿no? Lo que hay debajo de las líneas, vamos a recordar eso. Y miramos entonces la secuencia apocalíptica que nos presenta este capítulo 6, lo comparamos con los detalles que nos da Hechos 3, 19 y 20, y miramos que son lecturas, miraremos ahí que son lecturas complementarias, y que la una añade detalles que son realmente importantes para hacer de todo esto un conjunto. La una se suma a la otra. Capítulo 6 de Apocalipsis, sexto sello, versículo 12. Dice el vidente de Patmos, escribió, miré, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Estamos en este momento históricamente ubicados en el año 1755. El gran terremoto de Lisboa, que fue luego seguido por el sol que se puso negro como tela de silicio y la luna que se volvió como sangre. Tal vez unos 20 años después del terremoto de Lisboa, estos fenómenos naturales se manifestaron y fueron dejados consignados en la historia como verdaderos mojones en el desarrollo de la misma para indicar que un hecho portentoso estaba por ocurrir. Dios llamando la atención de la gente. Y fíjense ustedes que nos vamos de allí al 13 de noviembre del año 1833, cuando dice en el versículo 13, las estrellas del cielo
cayeron sobre la tierra, una lluvia de meteoros que en Norteamérica se vio de una manera muy clara y diáfana. Y parecía, hermanos, que era como un séquito de estrellas que se desgajaban desde el cielo, ¿no? Año 1833, muy cerquita al hecho histórico de 1844, que nosotros como adventistas sabemos le dio comienzo al último ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor en el lugar santísimo del santuario celestial, el juicio investigador, lo último antes de la venida de Cristo. Así que este sexto sello, que nos habla de un gran terremoto, que nos presenta el sol negro como silicio, luna envuelta en sangre y estrellas que caen del cielo. Dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Fueron apenas eventos precursores, predecesores del gran evento, el magno evento de la historia, que está relatado aquí en el versículo 14 de esta manera. Estoy refiriendo al segundo advenimiento del Señor. Aquí dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces organicemos las ideas, hermanos. Este pasaje de Apocalipsis capítulo 6 nos dice que después de los eventos naturales que comenzaron en el año 1755, lo que podemos esperar es el segundo advenimiento del Señor. Después de la caída de las estrellas de 1833, se dio lugar al juicio en 1844. Lo que esperamos es que el sumo sacerdote se despoje de las vestiduras sacerdotales, tire el incensario a la tierra, pronuncie las misteriosas pero solemnes palabras, consumado es, y se apreste para venir a recoger a su pueblo fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero cuando comparamos estos hechos del capítulo 6 de Apocalipsis, repito, con Hechos 3, 19 y 20, nosotros encontramos la secuencia que presenta el apóstol Pedro. Dice que después, mis hermanos, de que el refrigerio, el arrepentimiento traerá como consecuencia tiempos de refrigerio, borramiento de pecados y luego el segundo advenimiento del Señor. Eso está diciendo el apóstol. Así que el apóstol Pedro nos presenta un detalle adicional que no aparece tal vez en el capítulo 6 de Apocalipsis. Esperamos entre los fenómenos naturales del siglo XVIII y XIX y el segundo advenimiento, el tiempo de refrigerio del Señor. Eso es lo que está esperando la iglesia. Tiempos de refrigerio del Señor, borramiento de los pecados y segundo advenimiento del Señor. Cuando nosotros buscamos en la literatura disponible para eso, bien sea en la biblioteca White o en la Biblia, encontramos que esos tiempos de refrigerio se refieren al descenso del Espíritu Santo, a la manifestación de esa gracia de Dios para preparar a su pueblo. El término equivalente que se utiliza es para que la vida de los hombres sea comparada con la maduración del grano, como ocurre en términos agrícolas, para que madure el grano
la cosecha pueda ser recogida y esté listo su pueblo para pasar por escenas angustiosas y ver venir al Señor en las nubes de los cielos. Oh hermanos, el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11, será predicado entonces con gran poder. Hombres y mujeres con rostros resplandecientes de santa consagración se apresurarán de un lugar a otro, así lo vio Elena White. Ellos pondrán las manos sobre los enfermos y los mismos sanarán, y señales y prodigios les seguirán. Pero lo hermoso de todo esto es que ese mensaje del tercer ángel, presentado con fuerte pregón, que ha recibido el aval del cielo y la fuerza de lo alto que viene del rostro de Dios, del trono del Señor, eso es lo que quiere decir Pedro cuando dice, vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Es entonces el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis capítulo 18, y en el versículo 1 dice que como consecuencia de todo eso, y fruto de esa experiencia, y fruto de esa bendición del cielo, la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Los hombres podrán ver de una manera clara el carácter del Señor, pero todo esto instrumentado a través de débiles vasijas de barro como tú y yo, que cada día estamos en el proceso de depuración, de limpieza, de concordia, de armonía, de tener los principios del gobierno del cielo grabados en el alma, que solamente tenemos en el corazón un único deseo, hacer la voluntad de Dios, honrarlo, representarlo, servirle, y que hemos llegado a la experiencia formidable de amar la justicia y aborrecer la maldad como Él. En esa experiencia y situación, el cielo se abrirá. Objeto de su aprobación estos hombres que quisiera un servidor fuésemos tú y yo, recibiremos el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando yo considero esto, ya no tengo que deprimirme tanto por la situación económica. No tengo que deprimirme tanto por la falta de empleo, tal vez, aunque esas cosas son importantes. No tengo que deprimirme tanto por la situación de salud, aunque eso es importante. No tendría por qué deprimirme tanto por las situaciones políticas y sociales, la inseguridad, la inmoralidad, la bajeza, la degradación del hombre y aún la amenaza que tenemos en gobiernos como estos, de que el poder sea entonces detentado por sistemas de gobierno que conducen a las naciones a situaciones típicas como la de Venezuela, por decir algo. La única preocupación e inquietud de esos hombres que se mantienen al abrigo del Altísimo es, Señor, más de ti, dame tu espíritu, bautízame hoy, dame la lluvia tardía, no quiero vivir más en este mundo, la tierra no es el lugar deseable, la senda estrecha, Señor, la senda estrecha, qué gozo encontrar la cruz del Señor y despojarme de toda preocupación. Y todo aquello que en la vida de Jesús fue accesorio, casi que sin valor. Necesitamos ser transmutados a una experiencia distinta, con mejores ideales, con nuevos valores, con una cosmovisión distinta, con una experiencia de corazón profunda en las cosas de Dios, la palabra encarnada, las copias vivientes, mis hermanos, de ese original que hay en el cielo, que es la ley de Dios, guardada celosamente, pero que el cielo mostró en el momento apropiado, cuando la historia de la humanidad comenzó a desenlazar, hombres y mujeres, copias vivientes en la tierra de ese gran original, y el cielo reflejado en sus rostros, brinda a todos ellos ese poder que los habilitará, aún hermanos, para no temer por su vida, considerar una honra y un privilegio sufrir por la causa de Cristo,
traer almas a los pies de Jesús y ponerlo a Él, solamente a Él, en la dimensión que le corresponde, como Dios, como creador, como sustentador, como mediador, como aquel que con su sangre preciosa nos habilitó para tener esperanza de vida eterna, tiempo de refrigerio, un símil de lo que ocurrió en la iglesia apostólica. Pregunta obligada, hermanos, que tenemos que tratar de encontrarle respuestas ahora y tal vez en la conversación de mañana, porque hemos dividido este tema. Pregunta obligada. Surge del capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Verdad, hermanos? Ya vemos los juicios de Dios. Hace apenas poco pudimos observar a través de las redes un compendio de todos los desastres naturales que se han venido sucediendo. Elena White dijo, parecieran ser estallidos caprichosos de la naturaleza, pero es el dedo de Dios posándose sobre este mundo. Es el juicio de las naciones, es la ira de Dios. Y aquí dice, el gran día de su ira ha llegado, y pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, mis apreciados hermanos, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O más bien, ¿qué haré para participar de esos tiempos del refrigerio del Señor? Porque esto es previo a ese gran día de la ira, a ese juicio ejecutivo y a ese segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué haré para participar del refrigerio? Esa pregunta debería estar dando vuelta en nuestra cabeza. ¿Cómo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo me he dado a la tarea en esta oportunidad de escoger algunos pasajes bíblicos y algunas declaraciones de Elena White, y quiero dejarlas bajo la consideración de los presentes. Entonces hagamos un rastreo de la Biblia rápidamente acerca de preguntas como estas que tuvieron también respuestas bastante claras, contundentes al respecto. Pregunta y respuesta. ¿Quién podrá entonces sostenerse en pie? ¿Quién podrá participar del refrigerio? Primera respuesta, capítulo 7 de Apocalipsis. Versículo 1 al 4, vamos a leer. Dice así, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y decía, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, tampoco al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién podrá sostenerse en pie? En el día de la ira de Jehová, hermanos, en esa ira judicial que Jesús apuró por nosotros en el huerto del Getsemaní. Hizo dulce la copa para que no tuviésemos que participar de la misma. Pero esa pregunta debe brotar de nuestro corazón. Si tenemos esperanza de vida eterna y pretensiones de estar entre los redimidos, ¿quién podrá estar en pie
en el día de su ira y de su visitación, ¿quién podrá entonces participar del refrigerio? Y la respuesta viene del cielo. Repito, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que la Biblia responde a ese interrogante en el capítulo 7, diciendo que solamente los que tengan el sello de Dios podrán salir airosos de todo lo que está por venir. Nosotros tenemos una perspectiva bíblica y con respecto a lo que queda de nuestra experiencia en esta tierra, que por lo menos incluye los siguientes detalles, hermanos. Pasar por los eventos finales, número 1, ¿verdad? Por ese tiempo difícil. Predicar el mensaje de Apocalipsis capítulo 14 y 18, número 2. Sostenerse en medio de la angustia, número 3. Y luego ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Y para poder pasar por todo eso, necesitamos tener el sello del Dios vivo en la frente. Necesitamos recibir, en otras palabras, el Espíritu Santo en la sazón tardía, la lluvia tardía. Eso es lo que contesta Apocalipsis capítulo 7. Pero hagamos un ejercicio. Regresemos al libro de los Salmos. Y permítanme que esto asuma ahora la forma como de un estudio bíblico. Libro de Salmos. Hay una pregunta muy importante que se repite 2 veces en el libro de los Salmos tal vez, y luego en el libro del profeta Isaías. Y esa pregunta, aunque no es exactamente, no está redactada de la mismísima manera del último versículo de Apocalipsis capítulo 6 que acabamos de leer y de asistir, entraña en el fondo exactamente el mismo interrogante. Es la misma cuestión. Bien conocido este Salmos, capítulo 15, versículo 1. Salmos 15:1. Pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Leímos en Apocalipsis 7 que los sellados, los que tengan el sello de Dios. Alguien podría preguntar, pero explíqueme un poco mejor y en detalles qué significa eso. Vean lo que dice el Salmos 15, versículo 2. ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en el monte santo? Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia. Mis apreciados hermanos, sería muy importante preguntarnos de todo corazón, ¿qué es ser un hombre íntegro ante los ojos de Dios? La integridad, hermanos, escasea aún en nuestro medio. Yo diría que si los portaestandartes antaño, como dice Elena White, están desapareciendo del escenario, la integridad es rara también entre nosotros. Integridad a prueba de todo. Hombres que son siempre los mismos, íntegros, confiables, son un reflejo del carácter del Señor. A ellos se les pueden confiar secretos, confidencias, responsabilidades, se les pueden entregar cosas y no mancharán sus manos ni su corazón, traicionando la confianza de aquel que vuelca sus palabras o sus pertenencias. Si hay un hombre en la historia que a mí me habla de ello, fue Daniel. Si hay hombre en la historia que me habla de ello, Mardoqueo. Si hay un hombre en la historia que me habla de eso, José, fiel mayordomo en casa de Potifar, se le entregó eso. Lo único que se reservó este hombre es aquello que el cielo recomienda y aprueba. Lo único, su mujer.
Lo demás todo lo administraba. Qué integridad en la vida de este hombre. Este hombre emulaba de alguna manera la experiencia de Jesús. Qué integridad la suya. Hombres que no se pelean por las cosas. Hombres para quienes estar en una posición de favoritismo, de brillo, de reconocimiento, ya no existe en su corazón. Hombres que solamente piensan en la cruz del Señor, en el honor del Padre, en el carácter de Cristo, en las mansiones celestiales. Hombres que solamente quieren vivir la vida en función permanente del bienestar ajeno. Hombres que no se compran ni se venden. Hombres que no tienen componendas con el mal. Hombres, hermanos, que no son venales y no se ponen de parte de lo injusto. Hombres, hermanos, a toda prueba, como una plomada. ¿Dónde están los hombres íntegros? Estos hombres íntegros tienen el sello de Dios en sus frentes. Estos hombres íntegros soportarán la ira venidera. Estos hombres íntegros pasarán exitosamente por el tiempo de angustia de Jacob. Estos hombres íntegros predicarán el mensaje del tercer ángel con fuerte pregón y mostrarán la dulce faz del Señor para iluminar toda la tierra. Como dice el Salmo 15, habitarán en el tabernáculo del Señor y morarán en su monte santo. Andan en integridad y hacen justicia. Y dice luego, y son veraces en su corazón, no calumnian con su lengua, no hacen mal al prójimo. Y ojo a esto, hermanos, no admiten reproche alguno contra su vecino. Y luego dice, aún, versículo 4 de Salmos 15, aún jurando en daño suyo, no por eso se mudan. Son tan íntegros estos hombres que su palabra tiene validez, es respetada y la hacen respetar como quiera que sea. No necesitan documentos porque su palabra nunca la cambian. Aquí dice, aún jurando en daño suyo, no por eso cambian. Y luego dice, hermanos, a mí me desconcierta esto, hermano, al ver nuestras vivencias, ¿no? Precarias, realmente precarias, pobres muchas veces. Oh, hermanos, ¿cómo deberíamos nosotros, como dije en la grabación pasada, soñar con esta experiencia? Soñar con esta aprobación, soñar, hermanos, con este cambio y esta metamorfosis de nuestra vida. Pero mediocridad espiritual, cuando tenemos un cielo que ganar, mediocres espiritualmente, cuando se nos ofrece la lluvia tardía, en el atráfago de la vida diaria, cuando el tiempo del refrigerio está por caer sobre el pueblo de Dios, cuando el sellamiento está cursando delante de nosotros, hermanos, cuando Dios está buscando afanosamente en quién reflejarse, en quién retratarse, en quién manifestar su carácter dulce a este mundo. Quien comprenda esto abandonará la superficialidad, el secularismo, la mediocridad y todas aquellas cosas que son deficiencias de carácter que no han podido hacer de los tales una fiel representación de Dios en este mundo. Este capítulo concluye diciendo, quien su dinero no da usura, ni contra el inocente admite cohecho. Es tan importante el interrogante que brota del último versículo de Apocalipsis 6, que encuentra respuesta en el 7. Tan importante es que ahora en el Salmos capítulo 15 lo encontramos redactado de otra manera y se repite en el Salmos capítulo 24 para que haya sido expresado tantas veces esto. Es por la importancia que tiene. Les invito ahora al capítulo 24 de los Salmos.
Verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. 3, aquí está el interrogante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. Porque recuerdo la declaración de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, cuando de los dulces labios y de las palabras melodiosas del Señor brotó esta declaración: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quien es limpio de corazón tiene intenciones nobles, motivaciones alterocéntricas. No hay nada, ni en la intención ni en la motivación, que esté articulado al egoísmo, al deseo de sobresalir, de medrar, es decir, crecer en detrimento de los demás. Quien no admite siquiera que le hablen mal de su prójimo y guarda sus palabras para no poner en una baja apreciación y estima a los que caminan a su lado. Ese hombre recuerda que una de las causas de la dispersión del pueblo judío cuando fueron en cautiverio a Babilonia fue justamente la injusticia social, el desafecto, el desamor, el admitir aún que se hablara mal del otro. Estos hombres que son limpios, que tienen motivaciones e intenciones diáfanas, no se permiten ni siquiera tener un mal pensamiento sobre el otro. Así todas las circunstancias indiquen que está obrando mal, siempre dejan en el corazón una reserva, un lugar. Puede ser que no lo esté interpretando yo correctamente. Puede ser que el hermano tenga una intención que yo no conozco, pero nunca es obrar ni hacer el mal. Puede ser que yo en mi apreciación parcializada y opaca me esté equivocando al juzgarlo y valorarlo y al medirlo. Siempre los hombres de Dios aplican la mejor motivación a su prójimo y siguen confiando y creyendo en él hasta lo último. Aquí está diciendo, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Yo parafrasearía esto diciendo, estos hombres reciben el sello de Dios, reciben la lluvia tardía y participan del refrigerio, según Hechos 3:19. Participan del borramiento de sus pecados. Son entonces los objetos del borramiento de los pecados, del sobreseimiento judicial, hermanos. Es decir, quedan libres, perdonados, borrados para siempre. Son los instrumentos de Dios para mostrar a este mundo la belleza de su carácter. Y recordemos, mis apreciados, que en esta última generación, Dios no tiene 1, ni tiene 1000, ni tiene 100, ni tiene 200. Dios tendrá 144,000. Ahora cuando nos trasladamos al libro del profeta Isaías, capítulo 33, recordemos que ahí está el mismo interrogante y los detalles que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis acerca del sello se van aclarando cuando leemos el Salmo 15, cuando leemos el Salmo 24, y ahora encontramos detalles adicionales en el capítulo 33 de Isaías.
Díganme ustedes si no es esto, al vivir en conformidad con lo que dicen estos textos, recibir el sello de Dios, el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida y la lluvia tardía. 33 de Isaías dice: los pecadores se asombraron en Sión. Estoy en el versículo 14. Espanto sobrecogió a los hipócritas y levanta el interrogante: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír cosas de sangre, y el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Versículo 16 se le promete: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Y como si fuese poco, hermanos, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Cuando yo me detengo un momento a considerar cada una de estas declaraciones, cada una de estas promesas, cada una de estas ofertas de Dios, es como si entrara en el lugar de su presencia y el tiempo se detuviera ante un servidor. Y una pausa, hermanos, que me invita a sumergirme en el regazo del Padre, a oler esa fragancia que brota de su carácter, de su amor alterocéntrico y que me hace soñar con el día de la libertad, no en la eternidad venidera, sino en este tiempo presente, porque Dios ha prometido que podemos vivir el carácter del cielo en forma anticipada, aquí en la tierra. Y cuando considero eso, veo que el sábado, hermanos, el sábado dentro del sello, el sábado tiene el sello. Cuando veo eso, la manifestación exterior de ese sellamiento interior, de ese establecimiento en la verdad que lo hace a uno inamovible de la misma, y ese establecimiento genuino en la voluntad y en la palabra de Dios, que se manifiesta en la observancia del sábado, tiene aspectos muy profundos que viviéndolos le darán el sitial al cuarto mandamiento que le corresponde y que tal vez yo no he podido alcanzar: una bendita armonía. Aceptación de lo que yo soy y tengo con gozo. Armonía con mi entorno, con los recursos, con la naturaleza. Vivencias claras, pletóricas, solventes, con el que vive a mi lado y con mi prójimo. Comunión con el universo del cielo. Profunda relación, vivencia y conexión viviente, como la de San Juan 15, con el Padre Celestial y con su Hijo. Participación y comunión con el Espíritu. Una armonía, una justicia, un estado de armonía, un estado de menuja, que es lo único que le dará validez a la observancia exterior del sábado. De manera que un establecimiento en esa experiencia menuja y armónica hará que nuestro sábado tenga el vigor y tenga el sentido que Dios le ha querido dar a todo esto. Oh hermanos, empleemos los recursos como el tiempo,
como la oportunidad, como la bendición de la vida, como la gracia que se nos ofrece todavía para encaminarnos a este ideal. Recuerden ustedes que lo que nos espera es la piedad, la semejanza a Dios, la excelencia. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quién residirá en tu tabernáculo? ¿Quién morará con las llamas eternas? Los sellados, los que reciban la lluvia tardía y participen del tiempo de refrigerio del Señor. Quiero finalizar invitándoles al libro de Apocalipsis ahora, ya no al capítulo 6 y 7 con el cual hemos comenzado. Vamos a terminar ahora leyendo algunos trazos del capítulo 14. Este capítulo 14 redondeará todas las ideas de lo que comenzamos en el 7 acerca del sellamiento, en el Salmos 15, 24 e Isaías 33, y este capítulo 14 redondeará todo eso, repito. Versículo 1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000, y aquí empieza a decir, hermanos, tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente, tenían el nombre es la revelación de lo que uno es la manifestación del carácter. Tenían entonces en su pensamiento, en el lóbulo frontal, porque es en la frente, la mente de Cristo, la actitud del Señor, el sentir de Él. Por eso Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Él dice, nosotros que tenemos la mente de Cristo, pero decir el sentir, decir la mente, decir la actitud, no es lo mismo que decir tener su espíritu. Estos 144,000 tienen el nombre de Él y el de su Padre escrito en su frente, el mismo espíritu de Jesús, hermanos. Y el versículo 2 dice, yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender ese cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Si no seguimos al Cordero, no recibiremos el sello de Dios. No participaremos de los tiempos de refrigerio. No discerniremos el descenso del Espíritu Santo en la lluvia tardía. No madurará el grano. No revelaremos el carácter de Dios, según Apocalipsis 18:1, para que la tierra sea iluminada con su gloria. Estaremos al margen del mensaje del 4º ángel y no podremos presentar con fuerte pregón el mensaje del 3er ángel. Pero si por contrapartida hemos estado experimentando con gozo lo que es seguir al Cordero por donde quiera que fuere, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen se verá y será prosperado
son inconmovibles, no los mueve nadie, no los compran ni los venden, no se dejan seducir por propuestas de esa índole, están sellados, están establecidos, tienen el espíritu, tienen la actitud, tienen el sentir, tienen la mente, tienen el sello de Dios, tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente, verán al Rey en su hermosura. Preparémonos para ese momento. No olvidemos, hermanos, lo que escribió Elena White. Estos momentos que de tan poca trascendencia nos parecen, están amoldando el destino de las almas. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Dios nos guarde. Dios nos ayude a ubicarnos en esta experiencia. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios se apiade, escuche esta súplica y nos bautice con su Espíritu en esta hora. Son mi deseo y mi oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento verdaderamente estelar que nos permites al sentarnos a tus pies, al escuchar de ti, al ser enseñados, y gracias por esta oferta de perdón, de borramiento, de participación, de refrigerio, y luego contemplar al Rey en su hermosura. Queremos estar ahí, Señor. Ayúdanos, ayuda nuestra poca fe, nuestra incredulidad. Danos la fe de Jesús, danos la paciencia de los santos. Escribe tus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. En su nombre bendito, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén.